Muchas veces nos encontramos mapas durante todo el día. Muchas veces también lo hacemos mentalmente, es decir, hacemos como una trayectoria de donde estamos hasta el lugar donde nosotros queremos llegar. Si es algo cerca, si es algo lejos, tal vez ocupemos Google Maps. No sé. Ahora, ¿qué tiene que ver las gráficas o los grafos con las matemáticas? Y es que hay una parte muy importante de las matemáticas y una teoría que se llama la teoría de grafos o de gráficas. Y esto nos da un punto muy importante para agarrar mapas del metro y explicar cómo la teoría de gráficas o de grafos funciona con los mapas del metro. Excelente. En 1903 estas gráficas mejoraron muchísimo porque el metro de Londres en realidad tuvo que empezar a renovar sus mapas porque eran muy confusos. Es decir, si tú quieres ir, por ejemplo, en la Ciudad de México de Bellas Artes al Zócalo, podrías ir caminando o podrías ir en metro. Pero, ¿qué conviene más? ¿Qué mapa te convendría más? ¿Uno que te dijera todas las calles o solo uno que tuviera el metro? Bueno, pues eso es muy importante para la teoría de gráficas, debido a que unas gráficas y unos mapas te dicen mucha información y alguna información de ahí es basura, y otras que en realidad la información es tan poca que no te lo dicen muy claro. Entonces la teoría de gráficas es una forma de nivelar esto y decir, esto es conciso, esto es más claro y no necesitas hacer muchas vueltas para llegar de un punto A un punto B. Y entonces la teoría de gráficas funciona con dos cosas, puntos y líneas, nada más. Pero por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo un mapa del metro, no habría un punto sin más, no habría un punto sin una línea. En las gráficas sí se puede. Un punto es muy válido, pero en un mapa no lo es tanto, porque pues si fuera una estación ese punto y no está conectada con ningún otro, entonces esa estación no sirve para nada. Eso es muy importante. Y además, en tanto en el mapa como nosotros en la teoría de gráficas, no nos sirve una línea sola. Tiene que tener esa línea puntos. Si no hay puntos como de inicio y final, entonces esa línea no puede existir en nuestro mapa. Por ejemplo, te podrían decir que hay una línea en el mapa del metro, pero que no llega a ninguna estación. Entonces, ¿esa línea podría estar? Bueno, en realidad no, porque pues debería de estar conectados con algo para saber que pues funciona. Y si no, pues solo tendrían que ser el punto final y el punto inicial, pero aún así tiene dificultades que pues necesitas hacer una estación en esos puntos. Y si no hay, entonces no hay punto y entonces no nos sirve. Ahora, nosotros podemos ver las gráficas del mapa, por ejemplo, de Londres. Podemos ver la gráfica del mapa, por ejemplo, de Nueva York, o del metro de Madrid, o de la Ciudad de México. Hay diferencias entre cada uno. Y por ejemplo, el de Nueva York es uno que más me gusta, porque si lo vemos que todas sus líneas son como curvitas. Nos dice mucha información y está detallado, pero puede ser un poco confuso. Si todo ese mapa lo cambiamos del original a esto, se nos muestra una imagen todavía más clara y más intuitiva de seguir. Por ejemplo, el mapa del metro de la Ciudad de México puede ser de esta forma o de esta. Y una es más clara de seguir que otra, debido a que los ángulos de 45 grados y de 90 cuando van cruzando las líneas son más fáciles para la vista de seguir que las líneas curvitas, porque esas nos hacen que nos confundamos. Y es algo muy interesante, porque las gráficas en particular no necesitan que sean de 45 o 90 grados, pero es mejor para nuestra vista. Además, ustedes si han usado Google Maps, les puede dar una ruta u otra que sea hacia el mismo lado dependiendo cosas. En la teoría de grafos también funciona así. Una línea tiene peso o tiene un valor dependiendo de nuestras características que nos gusten o que queramos ver. Por ejemplo, si ustedes van en un carro, ya sea en transporte colectivo o individual, lo que ocurre es lo siguiente. Google Maps les va a dar una ruta que ya sea del transporte donde hay menos tráfico, donde hay menos estancamiento. Y si van en el individual, exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si van caminando? Bueno, si van caminando no les afecta tanto el tráfico, pero sí la distancia. Si ustedes van a Google Maps y ponen una ruta de donde están hasta la primera tienda que aparezca, les va a dar la ruta más cercana, la que tiene que caminar menos kilómetros, menos metros. Y en cambio, ustedes pueden elegir irse a otra ruta que pueda ser más larga, pero les convenga porque, por ejemplo, para ustedes es mejor ir por esa calle que les gusta más que otra. Entonces, las gráficas, incluso mentales, funcionan de esa forma. Vamos teniendo un peso por cada línea. Si una calle no les gusta, entonces esa línea la descartan y van a otra calle. Eso puede implicar que caminen más o que caminen menos,
pero eso depende de la gráfica que les guste y que les funcione. Anteriormente, los mapas que tenían, por ejemplo, una montaña o muchas montañas, pues eso no les daba nada a muchas personas, pero a unas cuantas eran suficientes para guiarse y caminar y llegar a su destino. Entonces, las gráficas en matemáticas son muy importantes. Y por ejemplo, las bellezas de las gráficas del metro son estas. Y son muy, muy bonitas. Y las gráficas funcionan muy perfectamente para más temas pueden buscar en el canal o pedirlos en los comentarios. Si les gusta algo o les interesa algo, si quieren que profundice, puedo hacerlo con mucho gusto. Nos vemos hasta la próxima.